las vigas quedan deformadas, ¿ya? Pero a veces no hay carga, solamente una viga, y igual la mayor deflexión va a estar siempre en el centro, ¿ya? Ahora, fíjense bien que dentro de las fórmulas que están planteadas en la columna de al lado, aparece una I, que es el símbolo de la deflexión, y salen con valores negativos. Significa que si nosotros vemos a través de un plano, estas deformaciones o deflexiones están por debajo del eje X, por lo tanto es negativa. Y en algunos casos las deformaciones son positivas porque a lo mejor la bolita se está formando sobre el eje X, ¿ya? Es una cuestión de sentido, ¿ya? Entonces hay varios casos, el caso A, el caso B, ¿ya? Ahí se indica, ¿cierto?, que la fuerza P ya no está en el centro, sino que está actuando en cualquier punto a lo largo de la viga, pero está entre dos apoyos, ¿ya? Ahí sale un indicador, ¿cierto?, que los tramos, el tramo A siempre va a ser mayor al tramo B, ¿ya? Entonces ahí, a un costado, aparecen varias condiciones. Si queremos calcular, por ejemplo, dentro del tramo largo, queremos calcular en cualquier punto entre ese tramo la deflexión, ¿ya? Ocupamos esa fórmula donde dice segmento más largo o segmento más corto, según lo que pida el ejercicio, ¿ya? Y así sucesivamente. Ahora, esto está hecho para una sola fuerza, ¿ya? Ustedes saben que acá tiene que haber algo más, siempre hay algo más. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ustedes la guía, oye, todos saben una fuerza, ¿no? ¿Ya? Pero las últimas. Fíjense la última. El último ejercicio hay más de una, ¿ya? Entonces, cuando lleguemos a esa parte, yo voy a indicar que se hace por partes. Pero fíjense bien, hay cargas puntuales, hay cargas distribuidas, por lo general, que son las que más se utilizan, ¿ya? Y cada una de ellas tiene sus respectivas fórmulas. Pero lo entretenido de esto es que ustedes van a poder visualizar, ¿cierto? Si quiero calcular la deflexión en un punto definido, lo busco acá en esta columna y me sale al tiro la fórmula, ¿ya? Y puede llegar a reemplazar los datos, ¿ya? Si revisamos la fórmula, aparecen propiedades del material, por ejemplo el módulo de elasticidad, aparece un momento de inercia, y todo eso se trabaja a través de tablas, ¿ya? Entonces, aparte de esto, hay otro archivo en el sistema, no lo alcancé a escribir, que se llama perfiles en vigas y columnas, ¿ya? Ahí salen todos los perfiles de acero, de aluminio, de madera también. Ese es, ¿ya? Con cada tipo de perfiles, perfil I, L, ¿cierto? Hay cuadrados, rectangulares, hay tubos cuadrados, etc. Y ahí aparecen las designaciones de cada material y el momento de inercia como dato. O sea, es buscar la dimensión del perfil y encontrar el dato que nos pide, ¿ya? Con eso, para que se vayan más o menos inventando y poder ir resolviendo ejercicios por cada clase. Son un poco extensos porque hay que buscar. Primero hay que buscar, segundo hay que encontrar, porque uno puede buscar y nunca encontrar. La idea es buscar y encontrar. ¿Ya? Y lo otro es que a veces tenemos que, bueno, tienen que asociar el ejercicio al caso, ¿ya? Eso es por una parte. Por otra parte, tarea 1 tiene que ver con diagramas de fuerza constante y momentos tensionantes, ya les significo. Lo ideal es que empiecen por el primero, ya lo más simple, lo más posible. Acá hay una especie de procedimiento, ¿sí? Y lo primero que tenemos que calcular para armar estos diagramas son las reacciones, ¿ya? A través del sistema de equilibrio. Ustedes ya saben más o menos, pero hay casos, con mirarlo salen los valores. Bueno, usted los mira y hace el control de la reacción, ¿ya? ¿Por qué? Porque el primer ejercicio de la guía la fuerza está justo en el centro. Sí. Entonces, obviamente la dividimos en dos y la distribuimos en el valor de las reacciones.
¿ya? Sale directo del campo. Pero como procedimiento siempre es bueno indicar los pasos. Primero, calcular reacciones. ¿Ya? A través de sumatorias de momentos o sumatorias de fuerzas, por lo general en el eje Y. ¿Ya? Por ejemplo, primer ejercicio para que más o menos vean. ¿Cómo saben que hay reacciones? Aparece una rayita. ¿Ya? Eso me está indicando que hay una reacción acá. A diferenciarlas de la fuerza. Esta fuerza está en el centro. ¿No? Y vale 650. Entonces acá supongamos que este es A, este es el punto B y este es el punto C. Entonces lo que me dice el método, ¿cierto?, es calcular primero las reacciones. ¿Para qué? Porque tenemos que hacer los diagramas. Entonces, para plantear los márgenes de los diagramas, nos vamos a la longitud de la viga. Es decir, justo en los extremos están los apoyos. Entonces tiramos una línea, esto más o menos así. Se la hacen más derechita. Usted tiene ahí hojas de cuaderno, la pueden plantear de mejor manera. Y la dividimos en dos partes. ¿Ya? Que una parte va a ser el diagrama de fuerza constante, en este caso está en libras. Y el otro diagrama va a ser de momento flexionante, que está en libras pulgadas. Libras pulgadas. ¿Ya? Entonces, como ya sabemos que cada reacción RA y RB son iguales, la mitad de 650, 25, ¿no? 25 libras para A, 25 libras para C. ¿Sí? Sí. Entonces, en el diagrama de fuerza cortante tenemos que dibujar las magnitudes de las fuerzas o de las reacciones. Entonces, si la reacción en el punto A vale 3.25, más o menos lo sumamos, ya, esto vale 3.25, ya. Estaría dibujando ahí, ¿cierto?, la primera reacción. Ya. Después hay una distancia de 14 pulgadas. Lo hace debajo. Y llegamos al punto E, pero la magnitud de la fuerza en el punto E es de 6.50. Ya tengo 3.25 acá, entonces más o menos proporcional. ¿Bueno por ahí? Sí. Serían los 6.50 magnitud. Después avanzamos al lado derecho. Ya, entonces el recorrido sería según el sentido de la reacción. Entonces dibujan la flechita, pero la voy a representar para que se den cuenta que es una especie de camino. Algunos le llaman laberinto, no sé, será porque entran y nunca salen. Acá está el punto cero. ¿Ya? Empezamos siempre de izquierda a derecha. Empezamos en el punto cero y terminamos en el punto cero. O en el eje X. ¿Sí? Quiero saber si alguien tiene una camioneta Tucson RT52. ¿No tiene ahí? ¿No? No. Gracias. Ya. Bueno, que no está haciendo. Bueno, pero ese es el diagrama. Entonces ahora cerramos con las líneas y nos quedan áreas. Sí. ¿Ya? Entonces acá tengo un área positiva, tengo un área negativa. ¿Ya? ¿De qué me sirve eso? Para poder calcular momentos flexionales. Momentos flexionales. ¿Qué buscamos en estos casos? ¿En qué punto va a ocurrir la mayor deflexión? Entonces el momento flexionante me va a entregar justamente ese punto. ¿Ya? Entonces el diagrama tiene que estar incluidos los dos, o sea, en el ejercicio tienen que estar incluidos los dos diagramas de momento y de fuerza constante. Supongamos que acá vamos a dibujar, ¿ya?, lo que es el diagrama de momento.
¿Por qué positivo? Porque el área es positiva, siempre midiendo de izquierda a derecha. Entonces, acá está mi punto B, pero necesitamos encontrar ese puntito, ¿ya? En cuanto a magnitud, valor. Entonces, la fórmula de momento de función, ¿ya? El punto B sería el área. Es decir, el método que estamos aplicando nosotros es el método de las áreas, o también llamado momentos de área, ¿ya? O áreas, ¿ya? Ahora, si alguien quiere trabajar con las integrales, lo puede hacer, va a llegar al mismo resultado. Pero esto es más rápido, más directo, más fácil porque es más gráfico. Ahora, si tiene malo el gráfico, todo mal. ¿Ya? Entonces, acá se nos presentó una sola área. Alguien puede preguntar, bueno, ¿y por qué no empiezo de derecha a izquierda? Es que la recomendación del método es siempre de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces, me va a entregar el área. Y un área de un rectángulo. Fácil. Lado por lado. No, no. ¿Y por qué momento? Porque tengo fuerza y tengo distancia. Fuerza por distancia es momento. ¿Ya? Entonces tengo 325 por, ¿cuánto era? 14 pulgadas. ¿Cuánto sería eso? Bueno, 1550 libras pulgadas. Por lo tanto, acá están los 4550 libras pulgadas, ¿ya? Pero esto hay que cerrarlo. Siempre empezamos en el punto cero y tenemos que llegar al punto cero. Como son cargas puntuales, se trazan líneas rectas en el diagrama de momento. Es decir, tengo que unir este punto. Eso nos falta. Este trabaja con la regla, y acá sería una cosa así. ¿Ya? Es decir, empezamos en cero y cerramos. Es decir, si yo calculo el momento en el punto A, 0, el momento fraccional en el punto C, 0. Y el máximo está justamente en el centro, ¿ya? Por lo tanto, esto pasa a ser el momento máximo, porque no tengo más fuerzas. Entonces alguien puede decir, muy fácil pero para empezar, ¿ya? Había que buscar siempre el más fácil para poder explicarlo. Si yo le agrego otra fuerza acá y otra acá, ¿ya? Va a ser el mismo mecanismo, solamente que me van a aparecer más áreas seguramente, ¿ya? Entonces voy a tener más puntos donde encontrar el momento. ¿Y cuál sería el máximo? Si le sale una pregunta en la prueba, es el de mayor valor. No importa si es positivo o negativo, ¿ya? O sea, no importa si está por sobre el eje X o por debajo del eje X, la magnitud de la que importa. Puede ser el momento negativo, pero tiene mayor magnitud, ese sería el máximo, ¿ya? En este caso tenemos solamente una fuerza, por lo tanto vamos a tener solamente un punto en calcular momentos flexibles. ¿Qué hace el método de las integrales? Para que vean la diferencia. El método de las integrales, conocemos esta distancia de 14 pulgadas, ¿ya? Significa que tiene que construir todos estos puntitos para después juntar, unir cada uno de ellos y genera esa recta, ¿cierto? En forma matemática, puede estar ahí unos 15 minutos, con eso 5 segundos, ¿ya? Entonces, por eso que este es el método más directo y es más simple. Yo lo elegí para complicarle a ustedes la vida, porque al final la integración la van a ver igual, pero lo harán en otro ramo con otro profe. No le vamos a dar con otro. Gracias. Pero es para que lo vean en forma paralela, ¿ya? Ese es, digamos, el mecanismo para... Entonces, como ustedes trabajan en hojas de cuaderno, se quedan más ordenaditos, ¿cierto? Los dibujitos. Y las proporciones traten de hacer como más... O sea, vean ustedes que le acomode el valor. Por ejemplo, acá era 325, de repente algunos se emocionan con las magnitudes y así una magnitud. Quizás depende de la producción, de repente si quiere hacer el mismo dibujo en una sola hoja, lo puede hacer.
La idea es que de las preguntas, ¿cierto? Por lo general siempre se pide calcular el momento flexionante máximo, ¿ya? En este caso, el alumno, en ese punto, ¿ya? Y, o como puede preguntar también, ¿cuánto vale el momento flexionante en el punto A? Sí. Mirando la gráfica, 0. Y en el punto C, 0. Cero. ¿Ya? Y si aparece no aparece la pregunta, pero a las 7 pulgadas del punto A, hay que encontrar ese, ¿ya? Ahí entra la integración. ¿Ya? Pero no vamos a tocar ese tema, pero sí que se den cuenta que a veces es más fácil verlo gráficamente, ¿ya? Y sale directo. Díganme. Como es un sistema de equilibrio, siempre partimos en cero y llegamos en cero, ¿cierto? Sí. En los dos gráficos. En los dos gráficos. ¿Ya? Ahora, hay otro detalle acá. Como es una carga puntual, me genera áreas rectangulares, ¿ya? Y el diagrama flexionante son líneas rectas. Si tengo carga distribuida, ¿ya? Las áreas son triangulares y acá la línea es curva. ¿Ya? Anótenlo por ahí para que vayan asociando para ir formando la figura. Son cargas puntuales, ¿cierto? En el diagrama fuerza constante, obtengo áreas rectangulares. Y en el diagrama del momento de flexión o flexionante, ¿cierto? Línea recta. Si fueran cargas distribuidas, uniforme. Para el diagrama de fuerza cortante, las áreas son triangulares. Y para el diagrama de momento flexionante, líneas curvas. Son los dos tipos de cargas que vamos a analizar. Ya, entonces, para que ya sepan cómo se van a formar los diagramas. Entonces es más fácil asociar el tipo de carga y qué figura me genera en el diagrama de fuerza constante, por ejemplo. Si son cargas puntuales, áreas rectangulares. Si fueran cargas distribuidas, áreas triangulares. Y en el caso del diagrama de momento flexionante, para cargas puntuales, son líneas rectas. Y para el caso de cargas distribuidas uniformes, en el momento flexionante son líneas curvas. ¿Ya? Ya. Entonces ahí ustedes, más o menos con ese ejemplo, ya más o menos ubicaron y van haciendo los otros ejercicios donde aparecen más fuerzas. ¿Ya? Bueno, los 4 primeros son más fáciles. Bueno, los que siguen también porque son cargas distribuidas. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando, así como en otros casos, siempre hay algo, siempre aparece algo? ¿Ya? ¿Qué pasa si en un ejercicio se combinan las fuerzas? Por ejemplo, no sé, ya, yo tengo acá esa carga, pero tengo una carga distribuida acá. Y tengo esa puntual en el centro. ¿Ya? Recuerden que las cargas distribuidas tienen la condición de convertirse en cargas puntuales para el cálculo de reacción. ¿Ya? Entonces la carga distribuida, pero ¿cómo podemos asociar, ya, a un diagrama? Recuerden que si fuera un diagrama de fuerza constante,
las cargas distribuidas las áreas son triangulares. ¿Qué significa? Que yo tengo que borro esto. Así al otro lado. Supongamos que ya encontramos los valores de las reacciones, una sube y la otra vez sube. ¿Ya? Pero una sale del punto cero y la otra llega. Y como es carga distribuida, y ya sabemos que nos forma áreas triangulares, tengo que unir la punta de la flecha de la primera reacción con la cola de la otra. ¿Ya? Una cosa así, o sea, como que tiro una línea en una pared. ¿Ya? Entonces, tengo acá el área triangular, pero tengo otra fuerza que dibujar. Entonces, ¿qué hace esta fuerza? En ese punto, vamos que justo en ese punto, me corta la figura. ¿Ya? Entonces me va a quedar una especie así, donde acá me va a quedar un triángulo cortado. La magnitud, supongamos por acá, por acá, y esto se cierra ahí. Entonces ahí ya me quedan figuras compuestas. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, claro, uno dice, aquí tengo, cuando dicen ahí esa definición, cargas distribuidas, siempre son áreas triangulares, pero que acá tengo las dos fuerzas. Entonces se van a mezclar las figuras, por eso que aparecen figuras compuestas. Pero el 325 estaría a la altura donde corta, ¿no? No, son otros valores, estamos viéndolo de esa manera. Así al ojo, por ejemplo, acá tengo un valor, no sé, depende de la carga distribuida. La carga distribuida, digamos que la carga distribuida es 400. ¿Ya? La idea es que en los diagramas de fuerza se dibujan las magnitudes de las fuerzas. ¿Ya? Dibujamos la magnitud de la reacción en el punto A, al igual que en el punto C. Y también hay una fuerza puntual justo en ese punto, supongamos que está en el centro, se nos botó el centro. Entonces, estamos dibujando la magnitud de esta fuerza. Y después empezamos a unir los puntos. ¿Ya? Entonces, se tiene que cumplir que en alguna parte me va a generar un área triangular, porque estamos dentro de una carga distribuida según el dibujo, pero también tengo una carga rectangular, o sea, una área recta, porque hay una carga puntual. Si yo saco esta carga puntual, solamente dejo distribuida, es un triángulo completo. Como hay una fuerza justo en ese punto, me corta el dibujo. Entonces es como que me traslada, esto me lo traslada, si era así, me lo traslada hacia arriba o hacia abajo, dependiendo, ¿cierto?, del juego o de la aplicación de la fuerza. ¿Ya? Como también puede estar en cualquier punto a lo largo de la vida. ¿Ya? Y así le agregamos otra fuerza. Y otra fuerza, entonces ya se va generando, digo, para hacerlo más entretenido. ¿Ya? Pero todo es posible. Ahora, en la realidad, sí, porque por ejemplo, si fuera, yo recuerdo el semestre pasado, compañeros de ustedes, de la generación anterior a ustedes, estaban viendo un ejercicio en cálculo estructural y justamente tenían una situación así, donde había una sobrecarga, pero estaban analizando una losa. O sea, tenían una losa y esa losa estaba sostenida con vigas. ¿Ya? Era como una especie de ensayo. Y aparte había sobrecarga en la losa. Entonces, ¿cómo distribuían la fuerza para representarlo a través de una gráfica? ¿Tenían que aplicar esto? Y ahí se dan cuenta que las cargas, según cómo estaban distribuidas, ya, ellos tomaban los pesos como cargas distribuidas, por ejemplo. El peso de la losa, una carga distribuida. No había pesos puntuales, todos eran distribuidos, pero había algunas que abarcaban cierta parte de las vigas, entonces aparecía otra carga distribuida sobre otra carga distribuida. Entonces una carga puntual que es un punto que no tiene distancia, ¿no? Claro, hay algo acá, hay un peso solamente en este punto. ¿Qué distancia? No está siendo distribuido por un área. ¿Ya? Entonces eso se ve también cuando están expuestos elementos a cargas vivas o cargas muertas.
Profe, y abajo el diagrama friccionante Y eso también era un sería resultado. como un semicírculo. Claro, ahí le va a quedar Importante que hacías un semicírculo cortado. Y también un círculo. Ya, y va a haber una parte recta porque hay una carga distribuida, o sea, una carga puntual. Recuerden que, así como un ejemplo que vimos en clase, donde había una carga distribuida, por acá, ¿no? Y había una fuerza, ¿no? Subían en turno. Estaban separadas las fuerzas, ahora están una incluida dentro de la otra. ¿Ya? Pero no se compliquen todavía con eso, vayan, traten de hacerlos de la guía, creo que están bastante simples para que agarren confianza. Después le viene el palo en la cabeza. ¿Ya? Pero es fácil. Entonces la prueba quedó para el 17, ¿no? ¿Ah? De enero. No, de diciembre. De enero, ¿no? De enero. Son 2 ejercicios solamente. ¿Qué? ¿Ya? Pero acá estamos viendo 3. Entonces uno de esos va a quedar fuera. O sea, tienen que estudiar sus 3. ¿Ya? Tienen que pensar que la última prueba de cálculo, que no hay regalo, no hay. Ya llegaron los jefes, así que sacaron los regalos, ¿Ya? Pero o sea, los informes a veces igual son complicados porque, por ejemplo, cuando yo tenía, por ejemplo, un curso de primer año y tenían que entregar informes escritos, uno le entrega formato y todo eso. Y como son de primer año siempre acá, bueno, a ustedes les pasó seguramente que la mano era más blanda, ya no son de primer año, que se vayan, que se asusten. Yo igual lo asustaba. Y algunos se iban, por eso. Pero uno dice ya, son de primer año, pero ya tercer año ustedes, por ejemplo, como el cuarto, ya la exigencia es mayor. ¿Ya? Yo también estoy en el seminario en el área mecánica, entonces los proyectos son bien, o sea, la revisión son bien específicas, al menos las públicas. Y son tan exigentes que un error ya baja al tiro a 5, o sea, ni siquiera le baja a 6. Por eso nunca hay buenas notas. Y eso es muchos reclaman porque llegan a último año con toda la exigencia que no tuvieron antes. En cambio a ustedes yo creo que no hay problema porque en tercer año están ustedes, ¿cierto? Están en tercer año. La exigencia ya tiene que ser mayor para que se acostumbren a que cuando estén el próximo año en seminario quizás sea doblemente la exigencia a la que van a tener ahora. ¿Ya? Y ahí vamos a trabajar también con la norma APA, que no es muy amigable para muchos, pero es bien importante porque es un respaldo para ustedes evitar el plagio o el robo de información. ¿Ya? Cuando uno cita una bibliografía, por ejemplo. En estos casos, cuando se trabaja con normativa, tenemos respaldo a las normas, pero también es importante saber manejar las normas. ¿En qué momento la aplicamos? ¿Por qué la aplicamos? ¿Ya? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Ya? ¿Es por aseguramiento? ¿Porque está dentro de la comisión, en el caso del área de construcción? ¿Ya? Entonces hay varios aspectos importantes que al final se van mezclando. Eso es lo que tienen que rescatar acá. Entonces la exigencia va aumentando. Y es bueno que se presente ahora, a esperar el último año, que le caiga todo el peso encima. Eso no está diciendo que nos va a arrasar. No. ¿Nos va a caer el peso ahora? No, que lo vaya a dejar, sino que va a haber más exigencia, quizá va a ser más detallista el informe. Como el yunque de la proyecto. Ah, me entendí clarito. Ya, pero hay que acostumbrar, o sea, no todo puede ser tan. Sí, ese motivo. Yo lo anoté clarito. En silencio, lo dan a la sala. Es lo mismo.
hay que sacar la reacción. ¿La dos? Porque Es que hay que hacer las sumatorias de fuerza ¿Qué más faltaría? para poder hacer la fuerza. Ya. Para hacer el... Pero en todo caso, miren, él lo hizo la otra vez y acá ya tenía. Y acá sumáis todas las fuerzas, ¿vas? Y lo mismo que hicimos. no hay toda la fuerza la divide. No, cada fuerza se va. Por eso es que tenemos que tener esta reacción. Por eso te da por cuadrado, ¿ves? Pero esta reacción no la tenemos. Esta no la tenemos. ¿No la tienes? No, la tiene. Tienes que sumarlo y dividirlo. Sí, es lo mismo. Es la misma sumatoria de fuerza en I, que es lo que él te está. Claro, en I. Tenemos la primera que es de 35, ¿cierto? Más la segunda de 40, la segunda son 600 y la tercera son 1200. Ya, eso tú lo sumas. Tú tienes que dividir en dos para poder ir sacando las magnitudes de aquí a acá. Mira, 3,5 te da igual la distancia. Este es de 4,3, pero tú ya tienes 3,5, esto se lo va restando y te va dando hacia el otro lado. ¿Te das cuenta, no? No tienes que hacerlo. Igual es importante hacerlo, porque te lo estás requiriendo, hacer la sumatoria de fuerza. Porque así, porque en algún momento lamentablemente todo Te va a pedir sacar la sumatoria de fuerza, pero mejor saca ahí, como para reflejar la fuerza en I. Pero, mira, 350 ya, me voy 350 hacia abajo. La distancia de acá es de cuánto, de aquí a acá. ¿Sale la distancia? 400. De 400, ya tiro los 400. De acá es de 4,3. Yo tengo 3,5. Yo tengo 3,5. Menos 4,3 te da 0,8 o así. De aquí hasta acá. Y eso es 0,8 que tú bajas. ¿Cachai o no? Lo mismo 400 hacia el lado. Ya bajaste 3,8. ¿Cuánto te sigue la otra? 1,2 hacia abajo. Sumas. Tenés 3,5. Ya ahí tenés 4,3. Le tenés que sacar a 4,3. 1,2 le quitas 1,43. Los 4,3. Si no restas este 1,2 es lo que te hacia abajo. Se va a hacer costado. Pero tienes que ir cerrando así. Lo vuelves a hacer. ¿Cuánto es de 2,8? Ya tenés 1,2 más el 4,3 5,5. ¿Cuánto te queda? No, estoy viendo los números. Te estoy dando valor. Lo que hacia abajo. ¿Cachai? Y después hacia abajo. Y lo cierras. Y de aquí llegas hacia el 0. ¿Cuánto te da desde aquí hasta el 0? 5,82. Por eso, esto y esto, y es lo que te da. 5 menos 5,82. ¿Cuánto te da acá? 5. Lo mismo. Si no es difícil. ¿Cuál va a ser, profesor? Es el 2, el 1 de la 2. Voy a prestar atención para poder. Ya, 0,15, ¿verdad? ¿Cierto? Ya, esa distancia desde el segundo mando hasta la primera carga. ¿Cuánto es la primera carga? ¿Cachai o no? Eso se va haciendo, se van sumando. Ya, entonces por 840 metros. Recuerda que acá no vemos Ahora, esto tiene que ser 840. ¿Por qué? Porque no va a terminar. De eso, este es el punto de esta carga que está haciendo aquí. ¿Hacia dónde es un rotando? ¿Positivo o negativo? ya, ahí se ve que la línea de la otra. Ya, bueno, pero más negativo al frente de 40. y sigue. Es lo mismo. Mira, madre. El que sigue también negativo. ¿Cierto? Sentido del reloj. Entonces sería menos. Ahí versión negativa. Desde aquí hasta la segunda carrera. Bien. A ver, le voy a explicar el ejercicio 1 de la guía 2 para más o menos avanzar. Trabajamos con los casos de deflexión. Ya el ejercicio dice una flecha circular, se considera una viga circular, de 45 milímetros de diámetro, soporta una carga de 3.500 newton. ¿Ya? ¿Cómo se muestra en la figura? Si la flecha es de acero, AISI 1040 recocido,
calcule la deflexión en el punto de aplicación de la carga. Y en el punto C, a 100 milímetros del extremo derecho de la flecha. ¿Ya? O sea, en el punto C. Y además, calcule la deflexión máxima. ¿Ya? Hay tres preguntas. Tres preguntas para calcular. Es decir, la deflexión donde se aplica la carga, que es en el punto B. ¿Ya? Esa es la incógnita en la carga. En el punto. En el punto C. Y la máxima, ¿no? ¿Ya? Entonces, primero nos entregan un material 1040, como es un acero, según la tabla de materiales, el E vale 207 gigapascal. ¿Ya? Que eso aparece en las tablas de materiales. ¿Ya? Se supone que ya se lo saben. Bien, entonces piden calcular la deflexión. Entonces nosotros vamos a los casos. Con la cara llena de risa. Empezamos a buscar cómo asociar el ejercicio a los distintos casos. Primero nos damos cuenta que tiene apoyos en cada extremo. ¿Ya? Por lo tanto, la viga está simplemente apoyada. Entonces corresponde a los primeros casos. Segundo, nos fijamos en la carga. No está a la mitad, no está en el centro de la viga. Por lo tanto, el caso A no me sirve. Descartado. Pero el caso B, ustedes lo miran, ¿se parece, no? Sí. ¿Ya? Claro que acá aparece una viga, ¿cierto? Una parte saliente. Pero fíjense que entre los apoyos está la carga. Entre los apoyos está la aplicación de la carga. Y ahí el caso B sería entonces el caso nuestro. Hay varias condiciones, ¿ya? Según cómo se plantea el ejercicio. Acá dice que hay un tramo A que tiene que ser mayor al tramo B. Es decir, el segmento mayor desde la ubicación de la fuerza hacia un apoyo, ¿ya? Va a determinar, ¿cierto?, el lado A o el segmento A o el segmento B. Entonces, por ejemplo, acá, como el A tiene que ser mayor a B, el A, ¿cierto?, va a tener un valor y el B también va a tener un valor. Entonces, si nos damos cuenta, en la viga, la posición con respecto al punto A es de 150 milímetros. Y después de la fuerza entre el punto B y el punto C, D, son 250 milímetros. Entonces, ¿cuánto vale A? 250 milímetros. Por lo tanto, ¿cuánto vale B? 150. 150 milímetros. ¿Ya? No importa para Y qué. vemos la pregunta. Dice calcular la deflexión en el punto B. Ya, si ustedes miran la figura, o sea, la fórmula, hay una fórmula que dice en la carga. No sé si la vieron. Si es que la logran ver, yo no la alcanzo a ver. Ya. Que es, dice menos P a cuadrado por D cuadrado. O sea, la fórmula ya está lista. ¿Qué aparece ahí? 3 3 E I, ¿no? y L. L. Esa es la fórmula que tenemos que ocupar según la pregunta. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Consulta? Fácil. Entonces, tenemos que reemplazar. ¿Qué significa la P? Fuerza. A, el tramo mayor. B, el tramo menor. 3 es una constante. E, módulo de elasticidad, según el material. Y, momento de inercia. ¿Ya? Y la L, la longitud de la o la distancia entre apoyos. Porque no siempre es la longitud de la viga. Tienen que mirar el dibujito y donde el dibujito le indica la L. En este caso, calza justo a lo largo de la viga, pero es entre apoyos. ¿Ya? Entonces, el largo lo podemos sacar, lo podemos encontrar, que serían. ¿Cuánto? Por ejemplo. ¿Ya? El E ya lo tenemos y el I, que es el momento de inercia. Como momento de inercia. Como esta viga no me especifica el ejercicio que sea
una viga estructural, sino que se está considerando que es solamente circular. Ustedes se van al apéndice. ¿Ya? Ahí van a buscar la figura circular. Va a aparecer el momento de inercia como fórmula y van a poder encontrar ese valor. ¿Alguien tiene el apéndice por ahí? Sí. Acá, no sé si bueno, esto está en el sistema. Ya en el apéndice. La primera figurita, acá aparecen dos tipos de círculos, cuando son vigas sólidas, o circulares sólidas o huecas. ¿Ya? En este caso es sólida, ella aparece en la figura del momento de inercia, pi diámetro cuadrado dividido en 64. Pi por diámetro cuadrado dividido en... Ahí dice 4, ¿Ah? dice 4. Estamos en el índice, ¿no? Es un 4 que sale arriba, ¿no? Perdón, el diámetro a la cuarta. Sí, Un 4 partido por 64. por 64. ¿Ya? ¿Lo vieron? Si usted vio un 2, profe. ¿No lo vieron? Venga, bueno, pero ustedes ya saben que los momentos de inercia siempre van a estar a la cuarta. ¿Ya? Entonces, el diámetro en este caso son 45 milímetros. ¿Ya? Ahora, la conversión de unidades, el otro patalito acá que aparece, es conveniente trabajar en un sistema internacional, pero con momento de inercia, en este caso, un metro a la cuarta, para que cuando lo ingresen acá, se puedan cancelar ya con los metros cuadrados que tiene el módulo de elasticidad. ¿Ya? Entonces la longitud y todos estos datos deberían estar en metros. ¿Ya? Entonces, ya teniendo todos esos datos, reemplazamos la fórmula y vamos a encontrar la deflexión en el punto B, es decir, donde está actuando la carga. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, acá está la fórmula, ya no es necesario formular, ya tienen la fórmula. Pero sí hay que fijarse bien la información del ejercicio. ¿Ya? ¿Qué era ahí en la fórmula? Ahí era la. El I momento de inercia. ¿Ya? Ahora, si fuera un perfil, bueno, ahí el ejercicio tiene que indicarle el tipo de perfil. Se van a la tabla de perfiles y aparece por tabla el momento de inercia, o sea, no hay para qué calcularlo. ¿Ya? Entonces va a depender de la condición de la viga. ¿Ya? Eso es para el punto E. Después la otra pregunta es la deflexión en el punto C a 100 milímetros desde el apoyo D. ¿Ya? Entonces, fíjense, estamos en el mismo caso, ¿ya? Pero ahora vamos a ver el punto B y el punto B. Perdón, el punto C, ¿en qué tramo cemento se encuentra? ¿En el mayor o en el menor? Acá está el punto C. Acá nos piden calcular la deflexión. Y este punto está en el tramo A. Es decir, está en el segmento más largo. Entonces te busca la fórmula, segmento más largo. Esto va a estar en el segmento más largo, donde aparece la fórmula. Ahí me van corrigiendo bien. Dice menos P, Por B por X. partido por 6. 6. Seis Y L y L. por P al cuadrado menos P cuadrado menos X cuadrado. Ya. Conocemos todos esos datos porque son los mismos anteriores, pero la X, ¿cuánto vale? Dice el ejercicio a 100 milímetros a la izquierda del punto D. Es decir, el X vale
100 millones. Pero como estamos trabajando con todos los metros, acá sería 0,10 metros. Y reemplazamos ese valor donde está la X, la B vale 0,15 metros, modo de elasticidad 207, momento de inercia ya lo habían calculado, la L ya la tienen, y la L reemplazada. ¿Eh? Y la tercera pregunta, en el punto máximo, la deflexión máxima. Vamos al mismo caso, aplicamos la fórmula máximo, que es una pequeña fórmula. Esta sí que está bien. Acá sí que lo veo. B, A, B, paréntesis, L más B, raíz cuadrada. N más B, ¿no? Sí. Sí. 0 paréntesis, raíz cuadrada. 3A, paréntesis, L más B, sobre 27, 27. E y L. L. Ahí está. Y todas esas variables ya las tienen. Y de ahí reemplazar. Pero hay que identificar bien. Entonces ahí van a encontrar la deflexión en la carga, está actuando esta fuerza, en el punto C, lo que nos pide el ejercicio, y la máxima. ¿Ya? Sería el... Ya, uno, a ver cuánto, ¿Quién tiene una? 5 minutos, 7 minutos. En los sueños no vamos a morir. Fácil. Eso. Ya, 10 minutos cerrados. Voy a cortar nomás. Primero para que vayan avanzando en cuanto al procedimiento. Podríamos ¿cierto? avanzar con la 1 y la primera parte de la 2. Antes de llegar va a ser el limpio de la materia. Hagan siempre como falta. Ya, hagamos un compromiso. Pasemos limpio de la materia y nos juntamos el jueves. Yo voy a estudiar estadística.